Estos himnos que ahora empezamos a entonar por la cercanía de la Navidad, recordemos una cosa, que en realidad la Navidad es cada día de nuestras vidas, porque desde el momento en que nosotros creemos y aceptamos las buenas nuevas, cada día sus misericordias son nuevas, cada día es. Si bien es cierto que la tradición habla del día 25 de diciembre, en realidad no nació Jesús en esa época, nació en una fiesta por septiembre, pero todo ese tipo de cosas no tienen tanta importancia, sino cómo que Cristo realmente reine en nuestro corazón. Estos himnos son muy hermosos y nos evocan precisamente ese tiempo de su venida a este mundo donde Él pues vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Recuerden, Él mismo decía en Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, libres de un pensamiento, pues, un pensamiento en contra de Dios, un pensamiento nocivo para nosotros mismos, porque recuerden ustedes, el pecado lo primero que destruye es nuestra propia vida y luego afecta a los que están a nuestro alrededor. Cuando Cristo nos limpia, entonces nosotros podemos transmitir la victoria en Cristo, y es precisamente lo que le da un sentido diferente a nuestra vida. Y si bien es cierto que dentro de nuestra vida cristiana, a partir de nuestra conversión hasta que el Señor nos llame a su presencia, vamos a experimentar pues, diferentes experiencias, pruebas, bendiciones, aliento, quebranto. Todo esto Dios lo permite con un objetivo principal: que aprendamos a caminar por fe. La fe, recuerden, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe es lo que nos saca realmente adelante en cualquier problema. De hecho, Dios, en todo lo que permite que pase en nuestra vida, Él está fomentando en nosotros la fe, haciendo que nuestra fe vaya creciendo. Entonces, esta parte del estudio que vamos a ver hoy es: ¿qué es necesario para vivir una vida de fe? Nosotros podemos tener muchos conceptos, pero pues hay 3 puntos básicos que tienen que ver con nuestro deseo interno, en principio, y luego con pues, darle a Dios su lugar. El primero de ellos es: debemos tener un deseo genuino de conocer a Dios y que Él nos conozca. Esto quiere decir de poder establecer una relación verdadera con Él. Muchas personas huyen de Dios porque ignoran quién es Él, pero Dios es el creador del universo, Dios es el que nos formó a nosotros, como dice por ahí un pasaje, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, y Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, y dentro de su plan, como ya veíamos anteriormente, pues Él quiere estar presente en nuestra vida. Es lógico, el Creador tiene cuidado de las criaturas, y el Creador, dentro de las ordenanzas, de los mandamientos que da, es para que nosotros podamos vivir de la manera que Él quiso que viviéramos, y esto es: libres en santidad, en amor, en gozo, en comunión con Él. Entonces, nosotros, por nosotros mismos, no podríamos tener esto, ni siquiera tal vez el deseo de esta relación, pero el primer paso siempre es anhelarlo. Y el anhelo viene precisamente cuando nosotros analizamos nuestra vida y vemos qué es lo que realmente es nuestra vida. Entonces ahí, al hacer análisis de
todas nuestras acciones, cómo pensamos, cómo vemos a los demás, cómo nos ven hacia nosotros, cuántos errores hemos cometido en la vida por actuar precipitadamente, por no haber considerado a Dios y su palabra. Todo ese tipo de cosas nos debe llevar a la conclusión de la necesidad que tenemos de Él. Por eso ese es el primer punto. Tenemos que anhelar tener una comunión con quien nos hizo, con quien nos conoce mejor que nadie y quiere lo mejor para nosotros. Nosotros no podemos querer lo mejor para nosotros, porque nuestra mente afectada por el pecado es autodestructiva, porque las personas tienen vicios, fuman, se drogan, etc. Porque las personas son egoístas con los demás. Todo ese tipo de conductas y muchas más que podríamos enumerar son autodestructivas. Muchas decisiones que tomamos en la vida son autodestructivas. Y eso es precisamente porque de alguna manera no conocemos a Dios y no nos amamos a nosotros mismos. Tú podrías decir, es que nadie se ama más que yo a mí mismo. Y entonces tú podrías preguntarte, si me amo a mí mismo, ¿por qué tomo decisiones que destruyen mi vida? Entonces, hay cuestiones externas y hay cuestiones morales que son a veces las más difíciles de sobrellevar o las que más nos afectan en la vida. Entonces, tenemos que empezar por estar conscientes de nuestra imposibilidad, pero ante ese anhelo podemos empezarle a pedir a Dios. Recuerden, pedid y se os dará, como dice el Sermón del Monte. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta promesa la dijo Jesús en el Sermón del Monte, y más adelante Él aclara cuál es la forma de pedir. Pedid en mi nombre y os será hecho. Hasta ahorita no habéis pedido nada en mi nombre. Pero recuerden que Dios siempre respondió a las oraciones de Jesús porque Jesús siempre obedeció y nunca pecó. Entonces el hecho de poner nuestros ojos en Dios y querer una comunión con Él, pues tenemos que pedirle que Él nos la dé y tenemos que pedirle en el nombre de Cristo. Vamos a ver un pasaje de Elías, cuando él estaba aquí en tierra y deja de llover 3 años y medio porque él pide a Dios y luego vuelve a llover y luego se presenta contra el rey Acab y cuando se lo encuentra le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le dice Acab a Elías y Elías, no, tú eres el que turba a Israel con sus pecados. Entonces, él pone de manifiesto que Dios habla a través de él por medio de un sacrificio que él hace sin poner fuego. Los falsos profetas de Baal 250 pues, se pasan horas y horas clamando para que el sacrificio sea de acuerdo a los términos que establecieron, o sea que descienda fuego y nunca pasa nada. Elías espera y cuando él ora al Señor, Dios responde con fuego y pues esa fue una gran victoria y mata a los profetas de Baal. Pero luego la esposa de Acab, que era una mala mujer, Jezabel, pues ella lo manda a amenazar a Elías. Entonces Elías sale huyendo, decepcionado, pensaba que era el único, pero entonces él le dice al Señor, cuando se siente solo, se siente cansado, dice así el pasaje. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Entonces vemos a una persona fiel que se enfrenta a pruebas difíciles, aún la muerte. Cuando él está en el desierto, el Señor le da una comida y se duerme, luego le vuelve a dar otra comida, se duerme y cuando despierta puede caminar 40 días y 40 noches al monte de Dios. Y es aquí precisamente donde tiene ese encuentro con Dios. Si nosotros vemos con claridad, antes de que viniera el susurro suave, pues vino el viento, vino el terremoto, vino el fuego, que de alguna manera parecía que el Señor no estaba. El Señor es omnipresente, pero no se manifestaba de acuerdo a lo que Elías quería que sucediera. Él tenía celo por las cosas de Dios y su celo lo había llevado a servir, a ser un fiel profeta, tanto que a la larga Dios se lo lleva al cielo. Recuerden, el carro de fuego se lo lleva al cielo, pero él, para poder llegar a la presencia de Dios, tuvo que experimentar el viento, tuvo que experimentar el incendio y el terremoto. Y así pasa en nuestras vidas. A veces nosotros, si no vinieran pruebas a nuestras vidas, difícilmente podríamos ver a Dios y su gloria. Todas esas enseñanzas del Salmo pues van totalmente aunadas a esta situación, porque pues Dios quiere que anhelemos su presencia. Elías anhelaba su presencia. Jeremías un día dijo, otro gran profeta: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú y me venciste. Y luego dice, todos se burlan de mí. Jeremías estaba solo, pero tenía un fuego interior que lo llevaba a servir a Dios y a cumplir su voluntad. Entonces, ese anhelo por tener una relación con Dios más íntima y estrecha, ese anhelo por tener una gran comunión con Él, es el primer paso. Porque recuerden que Dios, como nuestro Creador, sí anhela tener comunión con su creación. Ahora, si tú ya te arrepentiste y pusiste tu fe y tu esperanza en Cristo, ahora eres hijo de Dios. Él te acercó en su relación, te dio su Espíritu Santo que está dentro de ti y Él está en ti. Pero si Él está en ti, ¿por qué a veces las cosas externas nos hacen tanto daño? Precisamente porque no tenemos los ojos puestos en Él, porque estamos poniendo los ojos en las circunstancias, así como en el terremoto, en el fuego, y no en Él. El silbido apacible es una evidencia de la paz que Él da, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros pensamientos en Cristo, como dice en Filipenses 4:7. Guarda nuestra mente y nuestros pensamientos en Cristo. Ahí es donde nosotros vamos a estar verdaderamente protegidos y donde vamos a ser sensibles a su voz y a su voluntad. ¿Quieres subirle un poquitito, Oscar? Yo luego lo pongo más para acá, pero si vuelve a pasar, pueden alzar. Gracias. A ver si así, ya, antes de que suene. ¿Ya se oye mejor? Bien. Entonces vamos a ser sensibles a su voz y a su voluntad. Eso es lo más importante. ¿Se dan las pilas? Sin energía no funciona esto. Y sin Dios no funciona. Valga el ejemplo. Gracias. Ok. Entonces, este deseo nosotros no lo podemos fabricar.
no lo podemos producir por nosotros mismos. Tenemos que pedírselo a Dios. Toda la vida cristiana funciona en una relación de sumisión a Dios y de solicitar o anhelar o pedir su poder. El poder de Dios es el que nos transforma internamente. El poder de Dios es el que nos da la visión correcta de la vida y de las cosas. El poder de Dios es el que nos hace sacar fuerzas de debilidad. Recuerden el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero el primer versículo o pasaje es el de esfuerzo alcanzado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, en nuestra búsqueda, el propósito debe de ser tratar de reposar en su poder. Jesús quiere llevar nuestras cargas. Sabe que somos frágiles, sabe que somos débiles, y nosotros podemos, en teoría, decir: Dios, sí, toma mis cargas. Pero a la hora de los problemas, aprender a depositar las cargas a veces es lo que no podemos. Estamos acostumbrados a manejar todas las cosas de nuestra vida, o a pretender, mejor dicho, manejar todas las cosas de nuestra vida. Depositar en alguien la confianza es darle el control de nuestra vida. ¿Quién lo puede hacer? Nadie lo podríamos hacer si primero no anhelamos tener una relación verdadera con Dios. Si Dios, digo, y eso vale la pena aclararlo, Dios ya no nos va a juzgar. Si ya aceptaste a Cristo, Él ya te juzgó en Cristo. Tú no acudes a Él para que te juzgue, porque ya te juzgó en Cristo. Él te va a disciplinar, que es diferente, te va a equipar para que afrontes los problemas y las vidas, y los problemas de la vida, perdón. Entonces, ¿por qué no ir con confianza en Dios? Si tú ya pusiste tu confianza en Él ya no tiene nada contra ti. Es un Padre amoroso que quiere ayudarte a tener victoria, como la tuvo Jesús. ¿Recuerden? En Romanos 8, antes en todas estas cosas, vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que os amó. Ahí está la promesa. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, es anhelar tener una relación con Él, es para que Él nos nutra con su poder. ¿Se puede afectar esta relación? Sí. Por eso en Efesios 5:18 dice: no entristezcáis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. O sea, entristecer al Espíritu que está en ti, que es Dios, es cuando tú no le haces caso a Dios o no le quieres hacer caso y quieres seguir tu vida por tus propios caminos. Cuando Él anhela nutrirte con su sabiduría, llenarte de su amor. El aspecto del amor, de buscar su presencia, que se produce al buscar su presencia, es muy importante porque el amor nos da seguridad. O sea, si te das cuenta, en esta vida todos buscan el amor de alguna forma. O sea, hacia una pareja, el amor de los padres, el amor de los hijos, etc. Porque tenemos necesidad de amor. Cuando Dios nos da
o nos llena de su amor, entonces esa necesidad queda satisfecha. Ninguna persona, situación o circunstancia, te puede dar la plena satisfacción de ese amor, que es lo que necesitamos. Dios es amor. Cuando nosotros apropiamos el amor de Dios, entonces comenzamos a funcionar bien. Por esto es que tenemos que anhelar su presencia. Tenemos que anhelar tener comunión con Él. Muchas veces la vida, los compromisos nos roban tiempo para poder tener momentos de comunión. Pero en realidad el día es muy largo y está la noche. A lo mejor dice, no, llego muy cansado. Bueno, está en la mañana, la madrugada. Jesús se levantaba a orar, siendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué tanta necesidad tienes de Dios? Pues la necesidad que estés consciente que tienes de Dios se va a evidenciar en la manera en que le busques. Por eso las pruebas son tan importantes, porque es cuando sentimos más necesidad de Dios, porque prácticamente perdimos el control de la vida y de las cosas. Pero es ahí cuando buscamos a Dios con mayor se me fue la palabra, pues con mayor intensidad. Sí, eso quiere decir, con mayor ahínco. El segundo punto, que es muy importante, anhelar, tener comunión con Dios. El segundo punto es debemos tomar un compromiso para obedecer. Decíamos hace un momentito, cada uno sigue sus propios caminos. Recuerden, en Israel mucho se dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiere decir, cada uno seguía sus propios caminos. Y ahora en esta época de la iglesia apóstata, de la iglesia de los últimos tiempos, la mayoría de las personas no quieren un compromiso porque quieren seguir sus propios caminos. Tú puedes venir aquí y decir, sí, vengo a escuchar la palabra porque la palabra de Dios me da paz, me hace entender cosas de Dios, pero te causa un compromiso de seguirle y adorarle lo que tú escuchas, porque ese es el segundo requisito. Tenemos que tomar un compromiso con Dios. ¿Por qué es necesario este compromiso? Porque si tú anhelas ante un problema la respuesta de Dios para tu vida, y Dios te la da, y después sales y haces lo que quieres, ¿crees que Dios te va a responder a la próxima? Piénsalo. Pues no. O sea, Él quiere un corazón que esté dispuesto a obedecerle. Y nosotros, o sea, Dios no diría esto a través de un estudio, a través de enseñanza así, si no fuera necesario que tomemos conciencia de que para poder seguir adelante en nuestra vida de fe, necesitamos tomar un compromiso, pero tenemos que tener conciencia de ello. Tenemos que analizar nuestra vida y decir, a ver, de lo que Dios me ha enseñado, ¿qué tanto estoy obedeciendo? Vengo, escucho, salgo y hago lo que quiero. ¿Eso va a traer un resultado positivo en tu vida? No lo creo. ¿Anhelas a Dios con el primer punto? Debes anhelar su voluntad como consecuencia lógica. Si la Escritura misma dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué la rechazamos? Porque creemos que todavía nuestra voluntad, nuestra manera de organizar la vida y las cosas es mejor que la de Dios. Si no, obedeceríamos. Pero por cuanto no obedecemos, porque todavía creemos muy en lo profundo que nosotros somos más sabios que Dios. Y a veces, pues precisamente por eso Dios quiere o demuestra lo que Él es a través de su palabra, se revela, para que nosotros veamos su grandeza, su amor y su carácter amoroso. Estar en comunión con Él
nos da, como le pasó a Elías en el monte, un silbido apacible. Quiere decir algo armonioso que nos llena, que nos da confianza, que nos da seguridad, que no queremos alejarnos de ello. Entonces, muchos de nosotros podemos no haber experimentado estos momentos, nunca. No los conocemos. Pero Dios te está demostrando que sí puede darte estos momentos, entonces tú tienes que seguir su instrucción. Podríamos decir que la obediencia es una demostración de nuestra capacidad de confiar en Dios, así como una teoría. La obediencia es una demostración de nuestra capacidad de confiar en Dios. Por tanto, si no estamos obedeciendo, es que no estamos confiando, aunque digamos, tristemente este mundo está lleno de palabras. La gente dice, pero la mayoría de las cosas que la gente dice no hace. Entonces estamos llenos de mentiras, de falsedades. Y cuando venimos a Dios pensamos que lo podemos tratar de la misma manera. Y esto no es así. No puede ser. ¿Sí? A lo mejor Dios trata de llevarnos a tomar decisiones importantes y serios retos. Él nos quiere meter en situaciones así. Pero si no tenemos un fundamento de obediencia, entonces cuando venga el reto, el problema, pues vamos a fracasar. La Biblia está llena de ejemplos de grandes retos. Y pues bueno, podemos ver uno o dos ejemplos ahorita. Pero lo importante es que Dios, en todo lo que permita que venga a nuestra vida, es para que le conozcamos mejor. Velo de esta manera. Si realmente estás en Cristo, tu vida ya está solucionada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos ha trasladado, como se decía hace ratito en el Salmo, al reino de su amado Hijo, aquí en Colosenses. Estamos en una dimensión diferente. Si nosotros confiamos en Él, no va a importar a dónde Él nos lleve, ni qué retos nos ponga, porque Él va a salir adelante en cada situación. Pero cuando nosotros dudamos de la capacidad de Dios, generalmente es para protegernos de que pueda dañarnos el mismo destino, ¿no? O el destino que estamos forjando. Pero si Dios tiene el mejor destino, si tú piensas que tu vida ya está solucionada en Cristo, que eres más que vencedor, que nada te puede separar del amor de Él, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, ni espada, ni hambre o desnudez. Digo, no está en ese orden como lo dije, pero así lo dice. Entonces, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? Entonces tu vida ya está solucionada. Nada te puede separar del amor de Dios, que es lo más importante. Entonces, cambia la duda por confianza, diría yo. Cambia la duda por confianza. A donde Dios te lleve, los retos que te lleve a enfrentar, Él derramará su gracia para que se cumpla su propósito. Quizá no siempre el propósito sea de acuerdo a mantener una situación cómoda y tranquila. A veces tendremos que enfrentar cosas, pero Él, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿En ustedes? La grandeza de Dios es a donde tenemos que voltear. Una persona que vive en Cristo siempre va a estar avanzando en su fe. No para. Acuérdense del famoso ejemplo de la cuesta en patines. Tú tienes que estar avanzando, confiando cada día en Él. Cada movimiento de tus pies hace que te impulses y vas subiendo la cuesta. Pero si te paras, no te quedas ahí y luego regresas. Te vas para atrás. Entonces,
Nosotros no podemos dejar de depender de Dios cada día de nuestra vida, ante cada circunstancia y cada situación, porque Él siempre nos sacará adelante. Y es por fe, por eso estamos viendo los pasos que nos llevan a poder tener una fe férrea, firme y tranquila. Entonces, otra cosa que nos afecta son los sentimientos, las dudas. ¿Quién no tiene dudas? ¿Por qué dudamos? Porque nosotros hemos sido deshonestos y otros han sido deshonestos con nosotros. Quizá desde nuestros padres, ¿verdad? Como dicen bien en Hebreos, ellos hicieron lo que pudieron, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por tanto, no debemos de dudar de que en los caminos que nos mete Dios está su gracia y está la victoria, si confiamos y obedecemos. Por eso tenemos que tomar un compromiso de obedecer. Cuando Israel estuvo en sus mejores momentos, hay pasajes que dicen: y los hijos de Israel tuvieron grandes resoluciones del corazón. Esto es de seguir. Y hubo muchos que hicieron proezas, como aquel, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que se le quedó pegada la espada en la mano, porque todo Israel huyó ante sus enemigos y él se quedó solito defendiendo una parcela y no pasaron. Y cuando acabó la batalla, Israel ya solo regresó para recoger despojos, y dice la escritura que se le quedó pegada la espada en la mano. Así, la espada, ¿qué es la espada? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mientras más la usemos, más capacidad tenemos de vencer. Mientras más la apliquemos a nuestra vida, más crecerá nuestro discernimiento de la vida y de las cosas, y sobre todo, más podremos aprender a ver como Dios ve. Hace rato en el Salmo se mencionaba eso, que no podemos ver como Dios ve. Pero para ver como Dios ve, tú necesitas obedecer, creer y seguir. Entonces tu mente va cambiando, se va formando la mente de Cristo y tu visión va siendo cada día más como la de Dios. Ahora, para hacer un compromiso con Dios, de seguirle, pues tienes que quitar cualquier estorbo que pueda impedirlo. Aquí el Salmo 37, del 5 al 7, que ya hemos mencionado últimamente, dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No te inquietes ni te preocupes, porque si te quedas quieto en su presencia, Él actuará. Él exhibirá tu justicia como la luz. Él actuará por ti. ¿Quién podría decir de los que estamos aquí que no ha sufrido injusticias? Todos. Pero Dios quiere que confíes en Él para que Él actúe. Pero para que confíes en Él tienes que hacer a un lado todo lo que piensas, todo lo que eres. Aún tus temores, tus dudas. Sin fe es imposible agradar a Dios, vuelvo a repetir. O sea, si no tienes fe, no lo puedes agradar. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o crea que Dios existe, que Dios es bueno, etcétera, todo lo que vamos a decir, y que Él recompensa o es galardonador de los que le buscan. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y antes dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de esperar, que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 11 al 13. Entonces ahí está.
En Él es donde nosotros tenemos que poner los ojos. Y luego viene el punto número 3. Debemos mantener una convicción basada en que Él cumplirá cada promesa. Bueno, podemos empezar porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros mismos podemos dudar de Dios porque nosotros mismos somos mentirosos. Podemos dudar de Dios porque nosotros somos deshonestos. Pero Dios no es así. Dios no tiene ninguna falta. Dios todo lo que promete lo cumple. Él dijo y no hará. Todo lo que Dios promete lo cumple. Entonces, tú tienes que tener la convicción que su palabra es verdad y que cada promesa es una realidad. Y si su palabra es verdad y cada promesa es una realidad, entonces nuestra fe va a ir creciendo. Aquí nosotros podemos ver 3 tipos de respuesta o de preguntas que podemos hacerle, ¿no?, respecto a cómo le pedimos a Dios. Primero puedes decir, ¿cumplirá Dios todo lo que ha prometido? Esa frase, ese interrogante, tiene duda en tu corazón. Estamos viendo el carácter de Dios. Dios no miente, todo lo que promete lo cumple. No lo hago por vosotros o casa de Israel. Él va a sacar a Israel adelante, del que se hablaba ahorita, por amor de su santo nombre, porque Él comprometió su nombre. Y si Él dice que somos vencedores, no es por nosotros, es porque Él comprometió su nombre. Si no, lo diría, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardé mis preceptos, y los pongáis por obra. Luego avanzamos un poquito. ¿Qué puedes decir? Estoy dispuesto a confiar en Dios cuando sea posible que su plan sea como el mío. O sea, si me firman mis planes Dios, entonces te voy a seguir. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, tan altos como son el cielo y la tierra. Son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Tú no puedes a una mente universal, creativa, que creó el universo y todas las cosas y te creó a ti mismo, anclarlo a un pensamiento finito como el tuyo y afectado además por el pecado, por una visión estrecha, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que nosotros o confiamos en Dios o no confiamos. ¿Cumplirá Dios o no cumplirá? A lo mejor tú dices, bueno, cumple. O dices, pedí de acuerdo a la promesa y ya es una realidad de mi vida, ya cumplió. ¿Se dan cuenta? Primero es, ¿será posible que Dios haga esto? Luego es, bueno, Dios, si es tu voluntad, hazlo. Y luego es, gracias porque ya lo hiciste. ¿Se dan cuenta? Ahí son las 3 posturas. Cuando tú crees una promesa, es una realidad en tu vida. Y si es una realidad en tu vida, como hemos dicho de otra manera, tú conformas tu vida a lo que Dios promete. Si no crees, tú no vas a conformar tu vida a lo que Dios promete. Y entonces Dios te va a decir, sin fe es imposible agradarme. ¿Sí? Y nosotros vemos precisamente en el capítulo 11 de Hebreos, del libro de los Hebreos, los campeones de la fe. Todos ellos creyeron en Dios. Sí. Ahorita las voy a repetir aquí adelantito, en el próximo punto. Y así ya. Porque me salté un poquito, me adelanté un poquito en estas 3. Ahorita las repito. Son 4 puntos. Entonces, volvemos aquí al punto D. El capítulo 11 de Hebreos. Muchos de los que dieron su vida no vieron lo prometido. A lo mejor Dios te dice, confía en mí y no lo vas a ver en esta vida. Pero eso no quiere decir que Dios no lo vaya a cumplir. Va a ser una realidad, porque lo que Dios promete lo cumple. Eso es precisamente esa fe. Entonces, el tomar un compromiso con Dios, el creer
que Él puede hacer todas las cosas, el decidir obedecerle, es el punto de partida, que nos ayuda en la fe. Entonces, tomar ese compromiso de decidir obedecerle, nos lleva a tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida de fe. Una persona que vive por fe está fuera de las circunstancias de este mundo. Las circunstancias son cambiantes. Hay tantos cambios en esta época que no alcanzamos a digerirlos, porque ya viene uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. No, la mayoría de los seres humanos de este mundo, salvo los que conocemos la Biblia, no saben ni por dónde andan. Estamos hablando no de una persona, sino que estamos hablando de todas las naciones. No saben ni por dónde andan. Luchando, haciendo esfuerzos por salir adelante. Ya prueban una cosa, ya prueban otra cosa. Pero sin Dios, excluir a Dios de las vidas, excluir a Dios de los gobiernos, pone al mundo en confusión. En cambio, una persona que tiene una vida que está gobernada por Dios, hace que deje sus deseos egoístas. Porque Dios, dice Efesios 3:20, puede hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que todas estas circunstancias no deben amedrentarnos, no deben afectarnos, porque Dios las controla y Él es poderoso para hacer mucho mejor las cosas, aún de lo que nuestra imaginación puede imaginar. Entonces, ir a Él es hacer a un lado nuestra vida egoísta para dar paso a lo que Dios dice. Y entonces, ahí va la repetición. Una persona de poca fe dice, Dios puede hacerlo. Una persona de gran fe dice, Dios lo hará. Pero la persona de una fe perfecta dice, Dios lo ha hecho. Entonces, en tus oraciones, piensa bien cómo vas a actuar. Porque la promesa, aunque no se cumple, por eso quise anteponer esta parte de que muchos en el capítulo 11 de Hebreos no lo vieron, muchos de ellos murieron sin verlo. Pero eso no quiere decir que Dios no lo hizo. Entonces, cuando Dios promete algo, es una realidad. Si tú lo crees, Dios ya lo hizo. Si medio lo crees o dices, bueno, quizá Dios lo pueda hacer, pues eso es lo más difícil, ¿no? A lo mejor Dios no me responde, bueno, Señor. Cuando tú dices, Dios lo hará, pues ya tienes una convicción. Pero la verdad, si ustedes se ponen a pensar muy bien, dice la Escritura, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, como en todas las iglesias de los santos. O sea, todas las promesas son una realidad. Cuando Dios te promete algo y tú lo crees, es una realidad. ¿Qué es lo que mata? La duda y la incertidumbre. Es lo que el diablo usa. Y se dijo parte de eso también en este salmo. La duda y la incertidumbre te impiden confiar en Dios. Pero la duda y la incertidumbre son parte de tu ser. Por eso tienes que morir. Por eso Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, el hijo de la promesa. Porque si él no hubiera muerto a su hijo, en un sentido, hubiera sido su hijo un estorbo para que Dios cumpliera sus planes. Por tanto, podemos concluir que cuando nosotros no morimos a nuestras expectativas, pensamos, queremos, deseamos o anhelamos para cumplir la voluntad de Dios, eso a lo que no morimos es un estorbo para nuestra vida.
acabo de poner el ejemplo de Abraham, que Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham, cuando Dios le dio esa orden, estaba 3 días del camino a donde iba a ser el sacrificio. Ahí experimentó todas estas 2 cosas y todas sus luchas. Y cuando llegó allá, él concluyó dentro de su mente, y lo dice el capítulo 11 de Hebreos, en su corazón creyó que si Dios le pedía que lo matara, podía levantarlo de los muertos. Entonces estuvo dispuesto a matarlo, ya lo amarró y ya lo tenía para matarlo, y en el momento que ya tuvo esa convicción, el ángel le dijo, detente. Entonces voltea y ve un becerro trabado en una zarza, y entonces fue y sacrificó. No lo mate y sacrifica el becerro. Eso es un tipo de Cristo. El mayor ejemplo es Cristo. Jesús puso su vida. Dice en la escritura en Filipenses, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. Jesús puso su vida, y gracias a que Él puso su vida, nosotros ahora podemos tener la salvación. Si Jesús no hubiera muerto, o cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que dice, Padre, si puede pasar de mí esta copa, a lo mejor le dice, Padre, ¿sabes qué pasa? Yo no quiero morir. Igual Dios le manda los ángeles y lo libera, pero no hubiera podido ser el autor de la salvación. Entonces, siempre el morir mata todas nuestras expectativas que pueden impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Todos tenemos intereses en esta vida, todos tenemos amores, ¿sí? Sí, hablando de nuestros hijos, padres, hermanos. Aquí, en las peticiones que se dan en el chat de oración, vemos claramente el interés por los demás. Pero en realidad, para hacer la voluntad de Dios, todo eso, de alguna manera, tenemos que sacrificarlo. Porque si no lo sacrificamos, eso va a ser un estorbo para creer en Dios, va a afectar nuestra fe. La fe es el tesoro más grande que Dios nos puede dar. Y Él quiere que nosotros vivamos por fe. Por eso dice la Escritura en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Antes, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Entonces vamos, Abraham dice en Hebreos 11, 8 al 10, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. O sea, Dios dijo, vete a otro lugar. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Entonces ahí nosotros vemos, el final del libro del Apocalipsis, el capítulo 22, habla de esa ciudad. Abraham ni conocía el Apocalipsis, no lo habían escrito en esa época, pero Dios le mostró que su ciudadanía no estaba en este mundo. Por tanto, él no podía poner sus amores en las cosas de este mundo. Por eso Jesús dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo es temporal, este mundo es pasajero y Dios nos promete una vida eterna. Y todos tendremos una vida eterna, pero no todos iremos al mismo lugar. Ahí la Escritura dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, a esta vida nosotros venimos a decidir, o mejor dicho, a determinar qué camino anhelamos seguir. Si creemos en Dios, Él nos ayudará
a llevarnos por el camino correcto, porque tú no puedes por ti mismo hacerlo. Pero si tú rechazas a Dios, vivirás en eterna confusión. El capítulo 21, 20 y 21 hablan de la confusión en las que van a vivir todos aquellos que se vayan a lo que se llama el lago de fuego separados de Dios. Confusión, dice la Biblia, vergüenza y confusión perpetuas. En cambio, en Cristo será un gozo infinito de estar en su presencia cada día, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, etc. Por eso no lo vamos a ver hasta después. Pero si Dios lo promete, y ahí es donde estamos. Eso va a ser una realidad. Abraham creyó, y pudiendo vivir en un palacio porque era un hombre inmensamente rico, vivió en carpas, como sus hijos, Isaac y Jacob. Entonces, por eso Abraham es el campeón de la fe, y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Es la única persona que la Biblia le dice así. Creyó, su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, si él pudo hacerlo, nos está dando un ejemplo de lo que tenemos que hacer. No debemos poner nuestra esperanza en las cosas de esta vida, sino en lo que vendrá. Porque si ponemos nuestra esperanza en las cosas de esta vida, nuestra fe va a flaquear y vamos a acabar decepcionados. Esta vida no te va a dar lo que tú crees que te quiere dar, porque esta vida está llena de pecado y de corrupción. Y el pecado solo te lleva a rebelarte contra Dios. Recuerden que ese mundo, no en sí el planeta, sino el sistema de pensamiento, cuando Dios dice no améis al mundo, no habla del planeta Tierra, habla del sistema de pensamiento. Este sistema de pensamiento, Satanás fue quien lo construyó para que el hombre se rebele contra Dios. Y dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que vivir conforme al pensamiento de este mundo te lleva a rebelarte contra Dios. En lugar de creer en Él, te lleva a cuestionarlo. Entonces, un día un hombre le dijo a Jesús: Señor, deja que entierre a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. ¿Y qué le respondió Jesús? Todos se lo saben. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sígueme. Todo este mundo está muerto espiritualmente. ¿Quién es el que da vida? Cuando anhelamos la comunión con Dios, cuando creemos en Jesucristo, Él nos da vida. Y entonces ya no nos saca de este sistema de pensamiento. Entonces, la lucha que estamos experimentando en esta vida es cambiar de un sistema de pensamiento corrupto que nos lleva a rebelarnos en contra de Dios al sistema de pensamiento que tenía Jesús, que te lleva a depender totalmente de Dios y de su poder. Y como el poder de Dios es infinito, entonces ahí está esa anécdota, ¿no?, que comentó Alex hace rato, de que ¿por qué te vas con los perdedores? Está muy bueno eso. O sea, Dios es el victorioso, Jesús es el único que ha tenido la victoria. Y Jesús vivió un camino de obediencia plena y absoluta. Y la Escritura dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estamos aprendiendo a vivir una vida de fe y a veces tendremos tropiezos, a veces tendremos dificultad, pero siempre la respuesta está: Señor, hágase tu voluntad. Eso es lo que nos liberará de la angustia, de la opresión, porque el diablo va a meter toda la fuerza. Cuando una persona se convierte, ya la salvación no se pierde, no, nunca jamás, porque ya el pago por sus pecados pasados, presentes y futuros ya fue realizado. Pero el diablo va a actuar para que desconfiemos del amor de Dios, va a actuar para que no vivamos por fe, nos va a tratar de tener confusión. Pero todo lo que permite a Dios que el diablo actúe es para que nosotros crezcamos en la fe. Y ahí está el libro de Job, perfectamente claro y explícito.
de cómo hay una lucha y cómo fue tocado el cuerpo de Job, ya no podía ni dormir y todo, y luego de quien esperaba ayuda a sus amigos nomás fueron a acusarlo, etc. Hasta que Dios se presenta ante él y él se da cuenta cuando ve la gloria de Dios lo que realmente era él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Tomemos un compromiso y dejemos que Dios actúe en nuestra vida y nos dé una forma de vida como la vivió Jesús. La próxima vez vamos a ver los obstáculos de la fe.